Shalom, bienvenidos a las lecciones de Tevilá. Este ciclo de estudios es llamado Tevilá y Mikvé y vamos a ver diferentes clases, cada lección diferentes. No necesariamente están colocadas en un orden y vamos a ver todo lo relacionado o lo principal sobre lo que es la Tevilá, que sería la inmersión, y la Mikvé, que sería el lugar donde se hace esta inmersión. El mikveh generalmente es un baño ritual. Vamos a explicar todo esto. Les voy a presentar todo esto yo, Ariel Moré, de la comunidad Benei Adon Olam. Vamos a partir entonces por los conceptos básicos. Primeramente, como mencionábamos, ¿qué es la mikveh? La mikveh es una fuente de agua para efectuar un acto de pureza ritual al sumergirse en ella. Habitualmente era un baño, como un receptáculo. Es muy similar a una piscina, de hecho, donde la persona desciende, baja unos escalones y hace su baño ritual. Esto era muy común y practicado en los días del maestro Yeshua, por ejemplo. Luego, el concepto de la tevilá. La tevilá se refiere al acto de sumergirse, de la inmersión, o como es comúnmente llamado, conocido también del griego como bautismo, del griego baptismo. Se refiere prácticamente a lo mismo, es el acto de sumergirse en el agua. ¿Y dónde se hacía ese acto de sumergirse? Comúnmente en un baño ritual, y si no, en algún otro tipo de agua. Vamos a ver también cuáles serán los lugares más apropiados donde se realizaba la tevilá, la inmersión ritual. Luego tenemos el concepto de tahor y tamé. Vamos a dejar ahí los dos puestos. Estos dos conceptos son opuestos. Tahor significa, dentro de la Biblia hebrea, es el estado de pureza ritual, que habilitaba para poder acercarse a lo sagrado. Comúnmente los sacerdotes, levitas, y sobre todo los sacerdotes que estaban en algún ejercicio dentro del templo, tenían que estar en un estado tahor. Estar en un estado tahor dentro de la Biblia hebrea no es lo mismo que estar limpios, sino que es una pureza ritual, nuevamente, ritual. Es decir, que se puede acercar a lo sagrado o a algunos elementos que habían en el templo, en el tabernáculo. Ellos tenían que estar en un estado de pureza ritual, y para ello se llevaba a cabo a través del agua. Es como un estado de pureza espiritual, eh, que se traduce en algo físico, pero a la vez también es algo interno. Es una conjunción de lo interno con lo externo. Y el estado tamé es lo contrario, es el estado de impureza ritual, que impedía que la persona se pudiera acercar hacia lo sagrado. Por ejemplo, una persona que estaba en tamé no podía acercarse eh, más allá en algún ejercicio del tabernáculo, o tocar algún elemento ritual, o hacer algún procedimiento, si no estaba ritualmente limpio. Incluso para los peregrinos en los días del Maestro que iban a Jerusalén tenían que hacer una mikveh para poder estar ritualmente puros para acercarse al templo. Así que vamos a ver algunas cosas relativas al mikveh y el templo a continuación. Y vamos a revisar, ¿cierto?, a través de todos los escritos, en términos generales, qué es lo que representa, por tanto, la mikveh. ¿Qué es la mikveh en la Torá? Bueno, en Éxodo 19, 10 al 11, Dios le ordena a los hijos de Israel a los pies del monte Sinaí a lavar sus ropas en señal de purificación antes de recibir la Torá. ¿Qué es lo que dice este verso? Dice, y el Señor le dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es decir, que cuando el pueblo de Israel recibió los mandamientos, la Torá, ellos debían estar en un estado de pureza. Ellos debían lavar sus ropas en señal de purificación antes de recibir la Torá. Y aquí tenemos un elemento importante. Antes de recibir el yugo, ¿cierto?, de la Torá, ellos debían haber estado primeramente puros para recibirlo. Debieron haber limpiado sus ropas en una señal, ¿cierto?, de cambiar lo anterior o la antigua sociedad o el peso que llevaban sus ropas para estar completamente nuevos, renovados.
También los sacerdotes tenían que estar ritualmente limpios, tahor, con el fin de servir en el tabernáculo. Es decir, ellos debían sí o sí estar ritualmente limpios. De otra manera no podían hacer servicios dentro del tabernáculo o en el templo. Y también los israelitas que habían llegado a estar impuros, a llegar a ser tamé, tenían que restablecer su situación con el paso del tiempo y bañar todo su cuerpo en agua dulce, ritualmente agua limpia, en agua limpia, ¿ya? Que venían a estar ellos en un estado tajor, según Levítico 15. Habían algunas cosas que impurificaban a los hijos de Israel cuando estaban en medio del tabernáculo y del templo. Por lo tanto, para poder acercarse al tabernáculo o al templo, ellos antes debían hacer un lavado, un lavamiento ritual para estar tajor o puros, ¿ya? Entonces, esto significa de que no solamente los sacerdotes debían hacer este acto, sino que también todos los israelitas, para acercarse delante de su altar, por ejemplo, en el tabernáculo. Todos debían estar ritualmente puros. Otra pregunta que tenemos que ver es qué es lo que se hacía realmente, cómo se llevaba todo esto en el templo, cuál era el procedimiento, luego de que avanzó el tiempo. Después de la época de la Torá, dice más tarde cuando el templo había sido construido, era necesario que cada uno se sumergiera en una mikvé, es decir, una piscina ritual, para llegar a estar ritualmente limpios antes de entrar en el templo. Por esto hay muchas mikvaot, que es el plural de mikvé, antiguas que se ven en Jerusalén y están visiblemente claras de los dos conjuntos de escaleras de cada uno. En general se han descubierto en las excavaciones que hay muchas de estas piscinas rituales, estos mikvaot, a lo largo de todo Israel, y era donde se acercaban los peregrinos para, antes de ir al templo, tenían que hacer un baño ritual. De hecho, hoy día, inclusive para acercarse al muro occidental, allá en Jerusalén, la persona tiene que hacer un lavamiento, al menos de manos, al entrar a ese momento. Y en la antigüedad tenía que hacer un baño completo para acercarse al templo. Un conjunto de escaleras que llevan abajo de la mikvé en un estado impuro, por un lado, y por el otro lado escalera donde el peregrino emergía fresco y limpio ritualmente tahor. Es decir, habían escaleras, ¿cierto?, donde uno descendía hacia la piscina ritual, sumergía y luego por otro camino ascendían ritualmente puros. Dejando atrás, ¿cierto?, la impureza, procedían totalmente puros. Y generalmente esto se hacía en los subterráneos de las casas, donde podían, ¿cierto?, tener estas piscinas rituales, llenarlas, ¿cierto?, de agua y generalmente corriente, y poder así hacer su inmersión totalmente ritual. Y esto era bastante común en la época del maestro. Ahora, ¿con qué agua, con qué tipo de agua se hacía tevilá? Hace un rato mencionamos agua dulce. Pero bueno, ¿cuál debería ser el tipo de agua en el cual sumergirnos para hacer un baño ritual? Las leyes orales judías hablan sobre el lavado ritual y los lugares más deseables para hacerlo. Hay 6 diferentes opciones sugeridas que satisfacen los requisitos. Es decir, hay 6 tipos de aguas con las cuales uno puede realmente hacer una inmersión ritual que sea totalmente válida dentro del judaísmo. Uno es primero en pozos o cisternas de agua estancada, como aceptable pero es lo menos deseable. O sea, uno puede ir a un lugar donde el agua esté retenida, o cisterna donde esté el agua estancada, a lo mejor agua de lluvia, pero que esté allí no corriendo ni purificándose. ¿Podría hacerlo ahí? Sí, podría, pero es lo menos deseable. Segundo, pueden ser también pozos refrescados por agua de lluvia como algo ligeramente más deseable. O sea, que sea directamente llenado con la lluvia, ¿cierto? Algo más fresco, que haya caído ahí, se haya llenado y se mantenga allí. También puede ser un poco más aceptable, pero también, por ejemplo, puede ser un baño ritual. Y ese baño ritual es la mikveh, hecho a la medida. Y generalmente dentro de la definición judía tiene que tener 40 seas, que son aproximadamente 300 litros de agua, o más que eso. Eso tiene que tener mínimamente una mikveh. Un paréntesis, estas mikvaot o estos mikveh se hallan no solamente en la antigüedad, sino que hoy día también.
muchas comunidades judías tienen su acto de mikveh, donde la pureza ritual se efectúa no solamente por un acto del bautismo que nosotros conocemos mucho más, sino por una pureza ritual, por ejemplo, del hombre o de la mujer, cuando llega su periodo, y donde en el judaísmo tiene que apartarse, hacer un acto ritual y luego después puede estar nuevamente con su marido, después de hacer una mikveh ritual. Y es por eso que las comunidades siempre suelen tener una mikveh hasta el día de hoy. También pueden ser con aguas golpeadas, es decir, saladas o termales. También se puede hacer allí una inmersión ritual. Y luego también aguas que fluyen, algo mucho más ideal. Aguas que entran por un lado, un lugar, y salen por otro, y van fluyendo. Que en el fondo se llenan por un lado y se vacían por otro lado. Pero lo más ideal dentro de todo son las aguas vivas, tal como se encuentran los lagos y ríos naturales. Y estas fueron las que se consideraron como las ideales para hacer el acto de la inmersión, es decir, un río natural o un lago donde entra agua y se va el agua. Ese es el mejor lugar para hacer una mikveh. Allí ese es el tipo de agua ideal. Pero todos estos que mencionamos son válidos. Vamos ahora a hablar un poco sobre la tevilá, la inmersión y el arrepentimiento. Lo que vimos recién fue el acto que está definido por el judaísmo, por la Torá, de hacer un baño ritual. Pero ¿cuál es el bautismo? ¿Cuál es la inmersión que se nos habla en el Nuevo Testamento? ¿De cuál predicó Juan Yohanan Amatbil, el Bautista? ¿O de cuál habló Yeshua el Mesías? La inmersión en una mikveh era bastante común en el tiempo de Yeshua, tal como vemos con Yohanan Amatbil, Juan el Bautista. Pero el Brit Hadashah también describe bautismos que tienen lugar no solo en ríos, donde bautizaba por ejemplo Juan el Bautista, sino en cualquier cuerpo de agua disponible. En Hechos 8:36 leemos de un visitante peregrino de Etiopía que llegó a creer en Yeshua mientras leía Isaías, camino a casa. Y dice allí, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, ellos ya sabían que, de hecho, de haber una fuente de agua, era totalmente válido poder hacer allí un baño, cierto ritual. Y allí también podían entender, utilizaron los mismos conceptos para la inmersión en el nombre de Yeshua, ¿cierto? Para perdón de pecados, que usaba ya el judaísmo para el baño ritual. Es decir, todo esto es equivalente. En este punto el bautismo había llegado a significar la decisión de aceptar a Yeshua como Mesías y Señor. Es decir, se utilizó el mismo formato, pero ahora el bautismo era un arrepentimiento de perdón de pecados, que era algo similar a lo que planteaba la Torá en cuanto a la impureza, pero ahora era por algo un poco más allá, por el pecado que anidaba en el corazón y para recibir de lleno, ¿cierto? El señorío del Yeshua el Mesías, convertirse en un discípulo de él. La raíz espiritual de la tevilá, de la inmersión. ¿Qué significa, por tanto, la inmersión? Vamos a ver qué es lo que representa en las escrituras, cuál es el significado profundo que tiene. El sustantivo hebreo mikveh puede ayudarnos a entender un poco más sobre la noción judía de la inmersión. La palabra mikveh comparte la raíz misma que la palabra de esperanza, que en hebreo también se le suele llamar tikvah. Tikvah y mikveh. Generalmente estas dos palabras son sinónimos y están conectadas por esas letras, la kuf y la vav en hebreo, y el concepto asociado de la esperanza y el esperar en Dios. Es decir, la mikveh, el acto, ¿cierto?, de hacer esa inmersión y de ese baño ritual, está asociado con la esperanza y el esperar en Dios. Esto es algo importante. Veamos entonces la palabra y su definición. Mikveh, como allí aparece en hebreo, es, si uno lo busca, ¿cierto?, dentro de los diccionarios, dice que es algo por lo que se espera. Este, si no me equivoco, es del diccionario de Moisés Chávez. Mikveh es algo por lo que se espera, confianza,
similar a la emuná, ¿cierto? A la fe. También significa recolección, como las aguas recolectadas, de agua, de estanque, depósito, algo que dura, esperanza también, un lienzo y recoger agua, o una reunión incluso. Es decir, hacer una mikvé es un acto de reunión también, un acto de acumulación, un acto de adherirse, ¿cierto?, a otros, por así decirlo, a otras aguas, a otro cuerpo de aguas. Y en este caso sería el cuerpo de creyentes, si lo vemos por ese lado. También la palabra o la raíz de esta palabra mikvé es el verbo, de la raíz del verbo eh, de, de reunir agua, ¿cierto?, de depositar agua, que sería kavá. Kavá, esta raíz primaria, significa atar, ligar, tal vez retorciendo, recolectar también. O sea, es decir, atar o unir, esperar también, aguardar, confiar, esperar y juntar. Es decir, la palabra mikvé tiene que ver con reunir, con esperar, algo que se espera que se una, algo que realmente se está recolectando y que se está ligando y conectando. De alguna otra forma, las aguas, cuando nos sumergimos en las aguas, nos conectan, ¿cierto?, con los cielos. Nos conectan y nos ligan con Dios, con la pureza que hay en ellas. Nos vamos llenando de ellas. Nosotros a esto le solemos llamar se le llama osmosis, ¿cierto? El traspaso del agua de un lugar a otro. De alguna otra forma es esto, es esperar para que el agua, para que la pureza pueda llenar nuestras vidas, pueda transmitirse hacia nosotros y podamos estar unidos a ellas, a las aguas de pureza, que es la pureza ritual y obviamente estar ligados a Dios a través de la esperanza. Pero ahora veamos un poco más allá. Las ideas del atar, ligar, torcer con hilo nos da una buena imagen mental de lo que significa alinearnos con Dios y esperar por Él. Nos recogemos a nosotros mismos y nos atamos a su palabra, a Él. Nos alineamos a nosotros mismos con Él y esperamos en la confianza y en la esperanza. Aguardamos en Él. Cuando lees que el salmista dice que él espera en el Señor, usualmente la palabra que está utilizando es esa, la palabra mikvé. Como dice el Salmo 135, espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Y ahí utiliza la palabra mikvé. En Él tengo mi esperanza. Él es mi mikvé. Él es mi lavado ritual. A Él me conecto. Cuando me purifico, me conecto con Él. Me alineo con Él. Ese es el significado que tiene. ¿Y cuánto mayor significado tiene para alguien que no estaba alineado ni conectado con Dios? El acto de sumergirse en el agua representa eso, conectarse, alinearse con Dios, purificar su vida y alinearse a Él. La mikvé y la esperanza. Todavía un poco más allá, el profeta nos da un vislumbre mucho más claro de esto. Los conceptos vinculados de mikvé, el depósito del agua, y la tikvá, que es la esperanza, se representan muy bien en tanto el profeta expresa poéticamente las ideas a través de la metáfora de los árboles, ya sea arraigados o florecientes, junto al agua cuando confiamos en Dios, o secos por la falta de agua cuando, ¿cierto?, ponemos nuestra confianza en el hombre. Unos versículos más adelante Jeremías dice, él toma este ejemplo, dice que es como similar al Salmo 1. Cuando estamos juntos, ¿cierto?, a aguas corrientes, nosotros somos florecientes, estamos llenos de agua, confiamos en Él, somos como un árbol que está junto a corrientes de aguas. Pero el hombre que no confía en Dios, él es como un árbol, ¿cierto?, que está puesto en un lugar donde le falta agua y se va secando. Y él dice en este verso, Jeremías, oh Adonai, esperanza de Israel. Y ahí dice en hebreo, Tikvat Israel, esperanza de Israel. Los que te abandonan serán avergonzados, serán secados. Los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Adonai, fuente de agua viva. En una oportunidad dice que cuando estaban, ¿cierto?, hablando de Yeshua, tratando de hacerlo caer, dice que él escribía en el polvo. No dice que escribía, pero aquí podemos tener a lo mejor una luz de lo que escribía, sus nombres, de los que abandonan a él, de los que no depositan su esperanza en él, de los que buscan hacer caer a las personas y no buscan realmente con sinceridad a Dios.
Serán como escritos en el polvo que llega y se va, pero aquel que confía en él no será avergonzado. ¿Y qué es lo que significa todo esto? Es un juego de palabras. El texto realmente dice, como les parafraseé, Adonai es el mikvé de Israel, dice en hebreo. Él es el depósito de agua que purifica a Israel, y todos los que lo abandonan serán no avergonzados, en hebreo dice secados. Todos los que lo dejan a él van a secarse, no van a tener agua, no están junto al agua atados ligados a él, a la pureza. Por lo que tiene más sentido ahora cuando Jeremías continúa diciendo que cuando nos alejamos de este mikvé de agua y esperanza seremos avergonzados, que también puede ser traducido como secados. A través de este juego de palabras, Jeremías nos advierte intencionadamente con esta analogía que el hombre que confía en Dios es como un árbol junto a abundante agua, y quien deja a Dios termina en vergüenza, seco y polvoriento. No da fruto, no surge, no emerge, no florece, porque necesita de agua. Mas aquel que confía y que pone su esperanza en él, y que en ello, ¿cierto?, se purifica en medio de la esperanza y del confiar en él y de la espera, se purifica en él también, esa persona no será avergonzada, sino que tendrá mucho fruto y estará firme. La migvé y la purificación. Más adelante el libro de Revelaciones o Apocalipsis nos dice, dichosos son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. El nuevo pacto, a través del Mesías, descrito en Ezequiel 36, 24 y 28, nos aclara este punto, ya que él mismo purificará a su pueblo mediante las aguas. En Ezequiel dice, yo los rociaré de aguas, para limpiarnos de toda impureza e idolatría a la hora de entrar en el pacto. Dentro del nuevo pacto, en el cual uno entra cuando cree en Yeshua, cuando recibe de su Ruach HaKodesh como sello, ¿cierto?, del nuevo pacto, es que nosotros limpiamos nuestra vida, pero antes que nosotros, es Él el que nos rocía de aguas que nos purifican y nos sacan de la idolatría, nos sacan de lo incorrecto, del pecado, para ahora poder entrar en el pacto. Y nosotros, por tanto, nos sumergimos también en un signo de confianza en Él. Por eso, una persona puede haberse arrepentido, haber creído, pero todavía necesita el acto de sumergirse para poder dar testimonio de ello, de ese cambio. Esto mismo sucederá en los últimos días, como vemos en Zacarías 13:1 también, donde todos los habitantes de Jerusalén, como nos describe el profeta, serán purificados previa a la venida del Mesías. Cuando él pise el monte de los olivos, todos le reconocerán como tal. También dice el profeta que cuando él pise, antes de eso los va a purificar a su pueblo. Él va a purificarlos. Y ese acto, ¿cierto?, es con agua. Él nos va a purificar. Y el acto, ¿cierto?, de cuando nosotros aceptamos que entramos en un nuevo pacto con Él a través del Mesías, es que Él nos purifica. Y nosotros también lo hacemos por nuestra parte. Y así nos alineamos con Él y vivimos una vida diferente, renovada, purificada ante Él. ¿Qué es lo que representa, por tanto, en Yeshua? La Tevilá. Hacer discípulos e incluirlos en el camino del Mesías. Literalmente, nosotros cuando hacemos este acto de la Tevilá, de la inmersión ritual, o dentro, ¿cierto?, del contexto del Brit Hadashah, del nuevo pacto, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es lo que significa hacer la Tevilá? Es convertirse en un discípulo del Maestro. Recibir el yugo, ¿cierto?, del Padre, del Hijo y la promesa del Ruach HaKodesh. Está todo conectado. En este caso, no se trata de una fórmula trinitaria, como algunos lo ven, sino que es el significado profundo que tiene. El bautizarse, el alinearse con, como vimos, el unirse a, nos unimos, ¿cierto?, al yugo del Padre, a través de el Hijo y su doctrina. ¿Y qué es lo que recibimos, por tanto? El Ruach HaKodesh.
nos unimos también a Él y nos alineamos. ¿Y cómo nos podemos alinear a Él completamente? A través de su Espíritu. Si nos unimos a su Espíritu, si nos conectamos con Él y obedecemos, ¿cierto?, al Hijo en lo que Él nos habló, inmediatamente nos alineamos con el Padre. Y de esta manera nosotros nos conectamos con Él. Y estamos, ¿cierto?, completamente bajo su misión de Él, en su autoridad. Nuevamente, esto no se trata de una definición trinitaria, sino obviamente de la conexión. Nos sometemos al Hijo como el Hijo se somete al Padre. Nos hacemos sus discípulos y de esa manera recibimos el Espíritu Santo para andar conforme a su voluntad. Purificación por la sangre del Mesías y la nueva vida en el Ruach HaKodesh. Esto también significa, como dice, Él nos salvó no por las obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que hemos sido nosotros realmente salvados? Por su misericordia. ¿Y cómo es que nosotros hemos llegado a transformarnos en salvos, ¿cierto?, para convertirnos en hacedores y obradores de justicia? A través del lavamiento, de la regeneración, lavamiento que se refiere a la inmersión, de la regeneración y también la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, su Espíritu nos guía, nos purifica. También, ¿cierto?, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras acciones, y nos va guiando también. Todo ese proceso involucra, ¿cierto?, la inmersión y también el bautismo de en el agua, por así decirlo, y también en el Ruach HaKodesh, que también nos renueva. Eso es lo que recibimos nosotros. Esa es su promesa. Para que nosotros andemos en novedad de vida. Y ese es el propósito. Que nosotros andemos en la novedad de vida que Él tiene para nosotros. Finalizando, nos falta una parte. La muerte y la resurrección por el Mesías pasando a tener vidas plenamente renovadas. Esto también significa, ya de la última parte que vemos. Entonces, como dicen Romanos, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, todos los que hemos sido bautizados en Él, es decir, sumergidos, ¿cierto?, en el agua, a través de Él, nos fuimos bautizados en su muerte. Es decir, el acto de la inmersión es un acto de morir a sí mismo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Es decir, también el bautismo es un acto donde morimos nosotros. Así como el Mesías murió. ¿Para qué? Para que cuando seamos levantados andemos en una nueva vida. Así como el Mesías resucitó con una nueva vida totalmente glorificada. Lo que Dios espera de nosotros es que al sumergirnos en el agua seamos transformados y al levantarnos seamos personas totalmente renovadas, totalmente nuevas para su gloria. Dice también en Colosenses, Pablo, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, el Mesías, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, ¿cuál es la circuncisión que recibe el que se sumerge en el agua a través del Mesías? Es sacar el cuerpo de pecado, como dice allí. Y eso representa que ese cuerpo viejo, ¿cierto?, que había en nosotros, que también representa un cuerpo, por así decirlo, de pecado que hay en nosotros, queda sepultado allí y muere. Y es quitado de nosotros. Así como la circuncisión de la carne es un acto de quitar carne, aquí son quitados nuestros pecados, el cuerpo de pecado, todo ese peso que teníamos sobre sí. Imagínese usted a una persona que no se ha bañado prácticamente nunca, por poner un ejemplo extremo. Esa persona trae consigo mucha tierra, suciedad, barro, probablemente. Una persona que nunca, ¿cierto?, hace un acto de purificación, va cargando y se llena de una coraza sucia, de inmundicia. Que cuando se baña, todo eso es quitado. Y esto es lo que está diciendo allí.
Ese cuerpo que es quitado es el cuerpo de pecado, es el peso de nuestra antigua vida, de lo que llevábamos anteriormente en nuestra vida. Y todo eso es quitado y es sepultado en ese momento. Y es como una circuncisión espiritual, ¿cierto? ¿Y qué es lo que recibimos después de eso? Su morada, la habitación, su Espíritu Santo. Podemos recibirlo en nuestra vida. Porque Él no mora en medio de la impureza. ¿De dónde aprendimos eso? Del tabernáculo y el templo. Los que se acercaban a Él tenían que estar ritualmente puros. Por lo tanto, cuando se acerque a nosotros, cuando venga el Mesías antes, los purificará. Porque es por nosotros. Porque nosotros no podemos estar ante Él impuros. Como en el monte Sinai estaba escrito también. Cuando estemos ante Él tenemos que estar puros. Por eso Él nos purifica y nos pide que si nos vamos a acercar a Él, a Dios, a través del Mesías, nos purifiquemos. Quitemos ese cuerpo de pecado. Para, en el fondo, que opere en nosotros el poder de Dios en su resurrección y en ese lavamiento. Y con esto finalizamos. Un mikvé de agua viva representa la abundancia y los recursos de la nueva vida que podemos disfrutar en Dios a través del Mesías. Aquellos quienes ponen su esperanza en Dios, que eligen alinear sus vidas con Él, nunca se secarán, sino que siempre tendrán nueva vida en Él y serán inscritos en el libro de la vida. Cuando alguien se sumerge en agua en razón de su nueva vida en Yeshua, el mikvé, la esperanza de Israel, quien nos purifica, deben recordar que Él es la fuente de agua viva, que salta para vida eterna. Aquel que creyere en mí, de su interior, correrán, saltarán ríos de agua viva, que saltan para vida eterna. Ese es nuestro Mesías, que Él nos purifique, que Él nos prepare para este tiempo donde viviremos, ¿cierto? Este acto simbólico de la Tevilá. Que no solo sea un acto físico, sea espiritual, que no solamente sea algo externo, sino interno. Que sus aguas nos purifiquen, que Él nos renueve totalmente y que Él pueda quitar, hacer una regeneración en nuestra vida totalmente. Oremos para ellos, preparémonos para ello, que el Eterno les bendiga y seguimos, ¿cierto?, más adelante con otras lecciones. Que el Eterno les bendiga. Shalom a todos.